Este es un proyecto audiovisual elaborado por Esteban García Pichardo para el curso de comprensión lectora en su modalidad B-Learning, impartido por la profesora Leticia Edith Gutiérrez Cruz dentro de las instalaciones del Centro de Actualización y Capacitación Profesional Los Galeana. El caso del asesino durmiente. En el inframundo neurológico entre el sueño y la vigilia, el delirio de la mente puede volverse trágicamente real, por James Laws. No había nada aparentemente inusual en el hombre que se presentó en el Centro de Trastornos del Sueño Regional de Minnesota el 27 de junio del 2005. Al igual que miles de otros pacientes de la clínica, Benjamín Adoyo no es un hombre real, era un sonámbulo, estudiante de universidad de 26 años, originario de Kenia. Adoyo ha deambulado de noche desde la infancia. Últimamente, sin embargo, el comportamiento ha ido empeorando. Adoyo se había casado en febrero y su esposa lo despertaba mientras él la sacudía mientras esperaba acechante sobre su cama y balbuceaba cosas inteligibles. Asustada, simplemente haría todo lo posible para despertar a Adoyo, quien una vez despertado nunca recordaba nada. Vivían en Plymouth, un suburbio de Minneapolis, y el sonambulismo estaba poniendo a prueba su joven matrimonio. El formulario de derivación del médico de atención primaria de Adoyo señaló que la esposa del paciente estaba a veces sorprendida por su comportamiento, pero sin lesiones per se. Después de evaluar a Adoyo, los médicos del Centro del Sueño le indicaron que regresara el 10 de agosto para una electroencefalografía nocturna. En medio de la noche, Adoyo comenzó a azotarse y tirar de los cables conectados a los electrodos, retirando mechones de cabello mientras los arrancaba, pero no se despertó. A la mañana siguiente, Michael Kramer Borman, director del centro, le dijo a Adoyo que el estudio respaldaba el diagnóstico de un trastorno del sueño conocido como parasomnia no REM. Recontando cuando Adoyo arrancó los sensores, Borman preguntó: ¿recuerdas haber sentido algún dolor o tirón? No, Adoyo respondió sin ninguna vacilación. La próxima visita de Adoyo al centro del sueño fue el 17 de octubre. Dijo que el medicamento contra la ansiedad de Borman le había recetado para tratar el sonambulismo no estaba ayudando mucho, por lo que Borman aumentó la dosis en 1 miligramo a 2. Adoyo nunca volvió. Los médicos del sueño descubrieron por qué varios meses después, cuando recibieron una carta de la oficina de la Defensoría Pública de Minnesota informándoles que el 19 de octubre, solo 2 días después de la última visita a la clínica, Adoyo fue arrestado por matar a su esposa y ahora fue acusado del crimen. A lo mejor sueño. El hecho más básico y aparentemente indiscutible sobre el sueño es que estás dormido o despierto. Claro, los científicos subdividen el estado inconsciente en ciclos de movimientos oculares rápidos, REM y no REM, y el último se divide en 3 subetapas. En general, pero en la mayor parte del siglo, los científicos han estado estudiando el descanso humano. Apoyaron la idea de que el sueño y el insomnio son 2 estados distintos con límites bien definidos. Estos límites, supuestamente firmes, son la razón por la que jueces y jurados se muestran escépticos cuando se presenta un trastorno del sueño como explicación de un crimen como el de Adoyo. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, la ciencia del sueño ha sido revolucionada por una nueva teoría que ayuda a explicar todo, desde los crímenes del sueño hasta la naturaleza fundamental del sueño mismo. La idea de que una persona podría estar animada pero mentalmente fuera de línea está bien establecida en la cultura popular. Recuerda el sonambulismo de Lady Macbeth de Shakespeare y en los tribunales. La primera vez en la historia legal estadounidense que el sonambulismo se usó con éxito como defensa contra el asesinato fue en el juicio de 1846 de Albert Jackson Tyrrell, quien mató a una prostituta casi decapitándola con una navaja. Más recientemente, en Toronto en 1987, un hombre de 23 años llamado Kenneth Parks condujo 14 millas y asesinó a su suegra, supuestamente mientras caminaba dormido sin darse cuenta. Posteriormente fue absuelto. Una revisión a la revista del 2010 de neurociencia Cerebro enumeró 21 casos de muestra y el acusado fue absuelto aproximadamente en un tercio de las veces. Sin embargo, los
los comportamientos ilegales, sexuales y violentos no letales durante el sueño son más comunes de lo que el público podría sospechar. Unos 40 millones de estadounidenses sufren de trastornos del sueño y una encuesta telefónica en los Estados Unidos de finales de la década de 1990 estimó que 2 de cada 100 personas se han lesionado a sí mismas o a otras personas mientras dormían. Bollman, junto con sus colegas Mark McGowal y Carlos Schrenk, se encuentra entre los expertos más destacados del mundo en parasomnias, el término general para los comportamientos de sueño no deseados. Para distinguir entre su trabajo médico y legal, los médicos crearon una entidad separada en 2006 con Bollman a la cabeza y Monhals y Schenk como consultores. Se hacen llamar asociados forenses del sueño. Forenses del sueño funciona como una especie de agencia de detectives científicos. Sus más de 50 casos hasta el momento se han dividido por igual entre el trabajo de la acusación y la defensa, independientemente de quién pague. La tarifa y el enfoque de la agencia no es simplemente brindar una opinión médica que respalde el veredicto deseado. En cambio, los médicos intentan descubrir la verdad. Él sabe, sin embargo, que los jueces y los jurados luchan por aceptar la idea de que el sueño existe en un espectro. En la sala del tribunal, entonces, no es solo el acusado el que está siendo juzgado, sino la definición misma de la conciencia propia. Despierto e inconsciente. La esencia de lo que se conoce como teoría del sueño local es obvia por el nombre. Partes del cerebro pueden estar dormidas mientras otras están despiertas. De ser cierta, la teoría ayuda a explicar a las personas que conducen con menos seguridad cuando están cansadas y a los sonámbulos. También explica a los exomaníacos que acarician a sus parejas o a sus hijos mientras están inconscientes. El concepto de sueño local se articuló neurocientíficamente por primera vez en un artículo de 1993 escrito en coautoría por James Kruger, quien actualmente se encuentra en la Universidad Estatal de Washington, Spokane. En ese momento, la idea era cuestionable entre los investigadores del sueño. Sigue siendo una herejía, dice Kruger, aunque los localistas ahora forman un subgrupo importante y respetado de científicos del sueño en todo el mundo. Convencionalmente, el sueño se ha entendido como un fenómeno de todo el cerebro y, además, como un estado controlado de arriba hacia abajo por circuitos reguladores. Pero este punto de vista nunca ha tenido mucho sentido para Kruger. Señala que los científicos ya tienen evidencia desde el mundo real del sueño parcial del cerebro entre otros mamíferos. Kruger también revisó la literatura científica sobre lesiones cerebrales en humanos y descubrió que no importa qué parte del cerebro o cuánto esté dañado o faltante, las personas siempre pueden dormir. Esto argumenta en contra de la presencia de un centro de mando del sueño centralizado en el cerebro. En un artículo de 2011 titulado Uso local, sueño dependiente, Kruger resume la visión alternativa, la de un proceso ascendente disperso. Kruger y otros investigadores de ideas afines sospechan que partes individuales del cerebro, redes neuronales y quizás incluso neuronas individuales se duermen en diferentes momentos durante todo el día, dependiendo de la cantidad de carga que haya recibido recientemente. Solo cuando la mayoría de las neuronas del cerebro están en estado de sueño, se activa el comportamiento característico del estado de sueño, que es quietud, ojos cerrados, músculos relajados. Mucho antes de ese punto, sin embargo, pequeñas porciones del cerebro están durmiendo eficazmente. Algunas de las pruebas más directas de la teoría provienen del laboratorio de David Rector, un colega de Kruger en WSU Pullman. Rector trabaja con ratas, moviendo sus bigotes de manera precisa y controlada. Cada bigote está asociado con una columna cortical particular, un grupo de cientos de neuronas estrechamente interconectadas que se encuentran en la superficie o corteza del cerebro. Inserta ondas a través de los cráneos de las ratas en estas columnas corticales y, por lo tanto, puede medir sus respuestas eléctricas a las contracciones de los bigotes. Primero, Rector estableció cómo se veía la respuesta eléctrica a las contracciones de los bigotes cuando todo el animal estaba conductualmente despierto y cuando estaba conductualmente dormido. Luego descubrió emocionantes excepciones a la regla.
Los hallazgos de que las columnas pueden existir en un estado de sueño durante los episodios de vigilia del animal completo y, a la inversa, que las columnas pueden existir en estados de vigilia durante el sueño del animal completo, sugiere que el sueño es una propiedad de las columnas corticales individuales. Él y Kruger reportaron en un artículo del 2008. En el trabajo de Hans van Dogen, otro científico de la Universidad de Washington en Spokane, los sujetos miran la pantalla de una computadora y deben presionar un botón tan pronto como aparece en un contador de tiempo de reacción. Se indica a los sujetos que realicen esta acción repetidamente durante 10 minutos y sus tiempos de respuesta se hacen más lentos a medida que avanza la tarea. Las pruebas de vigilancia como esta ponen a prueba repetidamente las mismas vías neuronales y el uso excesivo durante el experimento esencialmente los obliga a entrar en un estado de sueño. Von Dogen dice, él ve esto como evidencia de sueño local en lugar de fatiga o aburrimiento más globalizado porque el desempeño de sus sujetos mejora inmediatamente cuando se les permite cambiar a una tarea diferente que requiere otra área del cerebro. Si las personas pueden estar parcialmente dormidas mientras están aparentemente despiertas, entonces también debe considerar la proporción opuesta de que pueden estar parcialmente despiertas mientras están conductualmente dormidas. Esta posibilidad ayudaría a explicar algo que ha desconcertado a los científicos del sueño durante mucho tiempo. Los insomnes que reportan después de una noche de monitoreo en el laboratorio que no han dormido ni un parpadeo, aunque las mediciones del encefalograma muestran claramente los patrones de ondas cerebrales que son característicos del sueño. En busca de una explicación para este conflicto, Daniel Buss del Instituto de Medicina del Sueño de la Universidad de Pittsburgh realizó una serie de estudios de imágenes cerebrales en personas con insomnio por la noche. Concluyó que mientras los sujetos estaban dormidos según lo medido por el EEG y en realidad por la observación del comportamiento, las cortezas parietales de su cerebro, donde se formula la percepción del estado de alerta, permanecieron activas durante la noche. En este sentido, los informes de los insomnes de que estaban despiertos eran bastante ciertos. Siguiendo las pistas. La llamada, que fue recibida por el Centro de Comunicaciones de Emergencia del Condado de Hennepin a las 3:41 de la madrugada, el 19 de octubre de 2005, había sido hecha por Benjamín Adeoyo. Usó el celular de su esposa, quien en ese momento estaba tirada en el piso del baño en un charco de su propia sangre. Cuando la noticia del asesinato llegó a Asociados Forenses del Sueño a través del abogado defensor de Adeoyo, Burman se dispuso a comprender tanto al presunto criminal como al crimen. Después de ser informado por el abogado, leyó los informes policiales y las transcripciones del interrogatorio de Adeoyo en las horas previas al homicidio. Incluso visitó el apartamento e hizo un video animado por computadora para ayudarlo a reconstruir los eventos que llevaron al asesinato. La peculiar sintaxis de la llamada al 911 fue una de las primeras cosas que llamó la atención de Borman. Adeoyo no dijo, mi esposa está muerta, señaló Borman, sino, alguien está muerto. No dijo, en nuestra casa, sino más bien en su casa. En otras palabras, Adeoyo suena como alguien que no sabe quién es la mujer muerta o qué ha pasado. Suena como alguien que recién se ha despertado. Hay interpretaciones alternativas, por supuesto. Pero cuando Borman leyó los informes policiales, no vio evidencia de encubierto o evasión. Cuando los oficiales del departamento de policía de Plymouth llegaron a la escena, Adeoyo los estaba esperando en los escalones de la entrada. En la comisaría, después de que le leyeran sus derechos Miranda, Adeoyo confesó de buena gana haber atacado a su esposa, aunque parecía confuso en cuanto a los detalles. ¿Cómo está ella?, le preguntó a un oficial al momento del interrogatorio. De estos hallazgos iniciales, la indiferencia de la llamada al 911, la falta de ocultamiento, la amnesia parcial, sugirieron a Borman que era al menos posible que Adeoyo hubiera estado sonámbulo cuando mató a su esposa. Pero un juez o jurado cuestionaría la ciencia detrás de esta explicación antes de considerar una absolución. ¿Podría alguien realmente mientras duerme matar sin saberlo? Y de ser así, ¿cómo?
Para responder esta pregunta, primero tomaremos en cuenta cómo funciona el sueño para las personas sin parasomnias. Los cambios entre la vigilia y los estados de sueño REM y NREM son establecidos por literalmente cientos de variables hormonales, neurales, sensoriales, musculares y otras fisiológicas, comenta Maowald, colega de Borman. Sorprendentemente, estas variables por lo general ciclan juntas y hay miles de millones de personas en el mundo que pasan por los estados de vigilia REM y NREM varias veces cada 24 horas. Claro, habrá bolsas de redes neuronales despiertas cuando el resto del cerebro esté dormido y viceversa. Eso es lo que nos dice la teoría del sueño local, pero en general las transiciones son claras. Sin embargo, en las personas con parasomnias, la infinidad de variables reguladoras se desincroniza y el cambio entre los estados de vigilia y sueño se confunde. El resultado, dice Maowald, es lo que equivale a una forma extrema del fenómeno del sueño local, una condición conocida como disociación de estado, en la que se superponen los atributos físicos y mentales de alerta, sueño profundo y sueño. Las personas afectadas sufren efectivamente por tener una parte importante de su cerebro fuera de línea, incluso cuando su cuerpo está activo. Muchos casos de forenses del sueño ilustran cómo la disociación del estado puede conducir a un comportamiento delictivo. A fines de abril de este año, por ejemplo, Borman estaba investigando a un soldado estadounidense dormido que, cuando su esposa intentó despertarlo, la golpeó salvajemente con una pistola. Tras el hecho, afirmó que no tenía intención de agredirla, ni recordaba haberlo hecho. Lo que sí recuerda es haber soñado con usar un cuchillo para defenderse de un espía nazi atacante. Para Borman, esto suena como un posible ejemplo de trastorno de conducta REM, en el que la persona afectada carece de los músculos flojos que normalmente acompañan a los sueños y es capaz de levantarse y representar físicamente los escenarios fantásticos que pasan por su cabeza. Otro caso que Borman estaba investigando a fines de abril se refería a un hombre de negocios acomodado en Utah. El empresario estaba dormido una noche cuando su hija de 9 años se deslizó en su cama, lo que aparentemente hizo cuando tenía problemas para dormir. El padre se despertó más tarde y descubrió, para su horror, que estaba empujando la pelvis contra su hija y que su mano estaba tocando sus genitales. El empresario no tenía antecedentes por delitos sexuales. Después del incidente, fue evaluado por un psicólogo, tomó una prueba de polígrafo e incluso le midieron la tumescencia pineal mientras le mostraban imágenes inapropiadas de niños. Ninguna de estas medidas indicaba que era un pedófilo. Borman sospecha que su comportamiento puede ser causado por un trastorno de excitación, la subcategoría de disociaciones de estado que incluye sonambulismo, comer dormido y sexomanía. Lo que todos ellos tienen en común es que surgen cuando los atributos neurofisiológicos del sueño NREM se superponen con las complejas habilidades motoras de la vigilia. Saber qué partes del cerebro están funcionando y cuáles están dormidas ayuda a explicar la perversidad y la violencia que a veces exhiben los parasomníacos. Los estudios de imágenes cerebrales revelan que durante el sueño NREM, la corteza prefrontal, una sección del cerebro ubicada justo detrás de la frente donde se formulan la razón y los juicios morales, es mucho menos activa que cuando un individuo está despierto. Mientras tanto, el cerebro medio está activo y es capaz de generar comportamientos simples conocidos como patrones de acción fija. La corteza prefrontal normalmente verifica tales patrones cuando son inapropiados, pero durante el sueño NREM, esta parte del cerebro ya no está trabajando. Las personas se vuelven más como animales salvajes, gobernadas por impulsos instintivos y reacciones impulsivas. El veredicto. El punto decisivo de una investigación de forenses del sueño es cuando Borman entrevista al acusado. Lo mejor es cara a cara. Las dos preguntas que debe responder son si la persona tiene legítimamente un trastorno del sueño y, incorporando todas las demás pruebas, si este trastorno podría haber estado activo en el momento del acto delictivo. Con Adoyo, Borman se encontraba en la posición sumamente inusual de haber tratado al acusado como un paciente, por lo que sabía que el joven no era un farsante.
Los familiares también avalaron el hecho de que Adoyo había sido sonámbulo desde que era un niño. La segunda pregunta, sin embargo, fue más difícil. ¿Fue el trastorno del sueño de Adoyo la razón por la que cometió el crimen? Esa consulta no pudo ser respondida con total certeza porque Bormann no pudo viajar en el tiempo y entrar en la mente de Adoyo para ver lo que estaba o no estaba pensando durante el acto delictivo. Dicho esto, no es fácil fingir una defensa de sonambulismo. La proximidad es la clave en la gran mayoría de la violencia del sonambulismo, dice Bormann. Las víctimas a menudo yacen junto al parasomniaco o son atacadas cuando intentan despertar al durmiente. Los crímenes del sueño también suelen ser inexplicables, sin motivo y fuera de lugar. Durante la investigación de Adoyo, Bormann se enteró de que, de hecho, su antiguo paciente no había estado físicamente cerca de su esposa antes del ataque. Él se había quedado dormido en el sofá mientras ella dormía en la recámara. Además, el estallido violento no fue breve ni aleatorio, como suelen ser los que se basan en el sueño, señala, sino que fue prolongado y procedimental, lo que significa que hubo varios comportamientos complejos involucrados. Adoyo primero entró al dormitorio de su esposa y la agredió con un martillo. Luego la persiguió hasta el pasillo fuera del apartamento y de regreso al baño, y finalmente la apuñaló y la estranguló. Cualquier duda restante fue borrada por la admisión de Adoyo de que la pareja había estado peleando el último día de su vida. Adoyo sospechó que su esposa estaba teniendo una aventura y la confrontó con lo que él creía que eran pruebas antes de que ella se fuera a la cama. El crimen, en resumen, estuvo fuera de lugar pero no sin motivo, y Bormann informó este y todos sus otros hallazgos al defensor público. Adoyo finalmente se declaró culpable de asesinato en segundo grado y actualmente cumple una sentencia de prisión de 37 años. Bormann, por su parte, dice que no está involucrado personalmente en la culpabilidad o inocencia de las personas que investiga. Para él, lo que ofrece su trabajo es la oportunidad de realizar investigaciones conductuales sobre trastornos extremos del sueño que nunca podrían replicarse en el laboratorio. El objetivo es recopilar suficiente evidencia para ayudar a cambiar las actitudes de los miembros del jurado, los jueces y el público en general, para quienes las nociones encendido o apagado de conciencia todavía tengan influencia. La neurociencia se ha adelantado mucho a los paradigmas de la comunidad legal, dice, y la comunidad legal necesita ponerse al día.